Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a la tercera charla online del ciclo Huellas en el Tiempo, Ciudades con Historia. Soy Nicolás Varela, director de Lifelong Learning de la Universidad del Desarrollo, y los saludo a nombre del programa UDD Vecina Abierta a la Comunidad. Hoy con el tema Constantinopla o Estambul, de la ciudad cristiana a la otomana, y que estamos transmitiendo a través de las plataformas Zoom y uddtv.udd.cl, streaming de nuestra universidad. Lo que conocemos como lifelong learning, la educación continua para toda la vida, es la forma de educación con la cual buscamos dar respuesta a la búsqueda continua, voluntaria y motivada, tanto de conocimientos profesionales como personales, a lo largo de nuestra vida, y manteniendo una actitud receptiva hacia nuevos aprendizajes. Esta nueva forma de entregar educación está cambiando la forma en cómo hacemos las cosas y también cómo nos relacionamos con la vida, con nuestro entorno, con el trabajo y con el conocimiento. En la Universidad del Desarrollo estamos dando respuesta a muchos de los cambios que ha traído la revolución digital e iniciamos un camino con una amplia oferta de actividades de aprendizaje para todas las edades, en diversos temas, con diversas profundidades y en variadas modalidades que respondan a una importante cantidad de necesidades y exigencias, como por ejemplo, charlas de UD Vecina, cursos, talleres, diplomados y posgrados. Es decir, se puede aprender siempre y en todas partes. Hoy les quiero presentar a Marianne Stein, quien nos llevará en un viaje en el tiempo y el espacio a Constantinopla o Estambul, que pasa de una ciudad cristiana a una ciudad otomana. Marianne es magíster en Historia del Arte por la Universidad Adolfo Ibáñez, arquitecto y diplomada en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, docente de la Universidad del Desarrollo y subdirectora de Educación Continua y Extensión de nuestra Casa de Estudios. Les queremos recordar, como siempre, que no estamos ajenos a problemas relacionados con la transmisión, por lo que desde ya les agradecemos su comprensión si hubiere algún contratiempo durante la charla. Pueden realizar sus preguntas en la sección preguntas y respuestas, Q&A, abajo, en la línea de abajo, y se las transmitiremos a la expositora al final de la presentación. Unos 15 minutos antes de finalizar la charla, habilitaremos una pestaña Votaciones para que puedan responder a una muy breve encuesta. Sin más, Marianne, muchas gracias por acompañarnos hoy. Los dejo. Muchas gracias, Nicolás. Comenzamos este viaje, como tú dijiste, por aproximadamente más de 2000 años. Desde que Bizancio fue una colonia griega en el siglo VII a.C., vamos a ver luego los mapas y cuál es la situación privilegiada que tiene Constantinopla, Bizancio o Estambul. Luego la Nueva Roma, la importancia que tuvo esta ciudad como capital del Imperio Romano Oriental, también llamada Constantinopla, en muy pocos años pasó a llamarse Constantinopla, y fue capital del Imperio Bizantino durante 1123 años. Durante un breve tiempo, ¿no es cierto?, la ciudad estuvo en manos de los cruzados durante la Cuarta Cruzada, y finalmente el dominio turco-otomano, que llega de la mano de Mehmed II en mayo de 1453, y que sostuvo de cierta manera al Imperio Otomano hasta el año 1920-1923, cuando Turquía pasa a ser una república, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy. Vamos viendo primero que nada la situación espacial privilegiada que tiene Bizancio. Primero, es el puente, digamos, no es más que el puente, es el paso que hay entre el mar Mediterráneo y el mar Negro, entre Europa y las estepas euroasiáticas. Si nos vamos al mapa que está en la parte del medio, vemos que el mar de Mármara está unido con el mar Negro por un estrecho. También se llama el Canal de Constantinopla. Es el estrecho del Bósforo. Tiene aproximadamente unos 30 kilómetros de largo. Es navegable, por supuesto, y va a comunicar estos dos océanos, estos dos mares, perdón. Por eso Constantinopla es tan apreciada, por eso Constantinopla está en una situación tan privilegiada y siempre es un lugar de encuentro. Y cuando vemos en el círculo rojo, ¿no es cierto?, Constantinopla forma una península que ya la vemos en el mapa de mano derecha, donde claramente se ve que tiene una situación realmente estratégica. Una península rodeada de mar, el Cuerno de Oro, lo que entra, ¿no es cierto?,
donde dice Caraccioli, entra un brazo de mar, es el Cuerno de Oro, y por lo tanto la ciudad estuvo protegida desde el punto de vista marítimo. ¿Qué es lo que sí tenemos que recordar? Que en el mundo occidental, Roma y el Imperio Romano fueron más bien mundos mediterráneos, digamos, mundos de tierra. Si bien había un gran mar, que es el mar Mediterráneo, ¿no es cierto?, al cual llegaba todo el Imperio Romano, ¿no es cierto?, la actividad fundamentalmente es una actividad de tierra, cosa totalmente diferente lo que va a pasar en Constantinopla. Y esta foto a mí me gusta mucho porque muestra realmente lo que Constantinopla o Estambul es hoy día. Hacia el lado izquierdo pueden ver la parte europea de la ciudad, lo que era Constantinopla y parte en realidad ya ahí más hacia el norte, ¿no es cierto? El Bósforo, y hacia el lado derecho ya la parte asiática. Es decir, los continentes se dividen por este mar, ¿no es cierto?, por este estrecho que une ambos mares. Un paseo, pequeño paseo, ¿no es cierto?, por el Bósforo. ¿Qué es lo que encontramos? Casas, mezquitas, fortalezas otomanas, ¿no es cierto? Un paisaje realmente impresionante, un paisaje que en algunas partes el Bósforo llega a tener 750 metros o mucho más incluso. 3 puentes lo cruzan, ¿no es cierto? 3 puentes que son, están separados más o menos a 5 kilómetros uno del otro y el otro bastante más al norte a 19 kilómetros, pero por los cuales se puede cruzar desde Europa hacia Asia. Aquí vemos cómo se conjuga la parte más contemporánea de la ciudad con incluso una mezquita y un estadio que se puede ver más atrás y con el puente, uno de los puentes colgantes más grandes que existen. Pero no solamente es tierra de mar, no solamente es tierra de lindos paisajes, sino también es de colores, de sabores y de olores, ¿no es cierto?, que está en los distintos mercados y que se puede apreciar en los distintos mercados y recorriendo las calles de lo que es hoy día Estambul. Sin duda que esto es el gran aporte de Oriente. Esto no es el aporte del mundo romano, ¿no es cierto? Los sabores, los colores vienen del mundo oriental, nos llegan con el mundo oriental. Y como muestra lo que era el vestuario, o ver estos 3 tiempos que vamos a hablar del mundo romano, del mundo bizantino y del mundo otomano, a través del vestuario, que también marca una forma de ser del bizantino. En principio la toga romana, muy simple, muy austera, muy sencilla. Sin embargo, ya el imperio bizantino llega con las joyas, llega con la corona, llega con vestuarios de seda. A partir del siglo VI, la seda se va a producir en Constantinopla. Y algo importante, el halo que mantiene esta figura del emperador hierática, estática, pero con un halo, porque es el representante también de Dios en la tierra. Y Constantinopla era la ciudad que era protegida por la Virgen María. Y vamos a ver cómo incluso nos hablan, ¿no es cierto?, muchos textos de cuando había algún peligro, los constantinopolitanos salían a caminar por las murallas de Constantinopla para rezarle a la Virgen que los protegiera. Y eso fue así durante más de 1000 años, hasta que finalmente llegaron los otomanos. Aquí podemos ver la imagen de Solimán el Magnífico, el típico atuendo de los sultanes otomanos, el turbante, lo que caracteriza también el mundo oriental, por un lado, pero también la barba. Y por eso el Imperio Bizantino nos lleva a personajes con barba, a diferencia del romano que era imberbe. Eran pocos los que tenían barba. Pero eso es una costumbre oriental, que va a ser tomada también, ¿no es cierto?, de la parte más griega que latina. ¿Cómo es el mundo? El mundo europeo, el mundo romano, el Imperio Romano llega a un máximo, ¿no es cierto?, en el siglo II después de Cristo, con límites bastante claros. Mar interrum, el mar entre medio, el mar en medio de la tierra.
pero fue un territorio tremendamente grande, tremendamente difícil de administrar, en un principio más fácil, pero en medida en que el imperio va creciendo y hacia el siglo tercero, cuarto, se empieza a desgastar. Eso por un lado. Por otro lado, el cristianismo fue fundamental y fue muy importante en la caída del Imperio Romano, lo mismo que los godos, algunos los llaman bárbaros, ¿no es cierto?, pueblos germanos, como vemos en el mapa de abajo, que más adelante van a llegar empujados obviamente por los hunos. Entonces, los hunos, desde las estepas euroasiáticas, van empujando a los distintos pueblos godos que se van moviendo, que se van corriendo, y esto va formando un movimiento muy grande dentro de Europa, lo que hace necesario también para el Imperio Romano tener que dividir el imperio, dividirlo en dos partes. Un Imperio Romano occidental, que queda con la capital de Roma, que termina cayendo finalmente en el año 476 y convirtiendo todo lo que es Europa occidental en una gran cantidad de reinos germanos con la influencia romana y cristiana, por supuesto, y el Imperio Romano Oriental, cuya capital es Constantinopla, es lo que en el mapa podemos ver con el color rosado. Eso es como comienza el Imperio Bizantino o comienza el Imperio Romano Oriental. La misma ciudad de Constantinopla tiene sus orígenes, la vemos acá, en ese punto que ya veíamos anteriormente, en un antiguo asentamiento griego del siglo VI a.C. ¿Y por qué se llama Pisa o Bizancio? ¿No es cierto? Porque ahí el rey Pisa, en la punta de lo que es esta península, había establecido un asentamiento con un lugar privilegiado. Y va a ser el emperador Constantino quien va a mandar a fundar esta nueva ciudad, el 324, que se inaugura el año 330. Podemos ver en la imagen de abajo, en la imagen inferior, digamos, podemos ver cuál es la posición que tiene la ciudad, con una muralla que primero es una muralla más corta. La imagen que estamos viendo ya es con las murallas de Teodosio, que se hacen aproximadamente en el año 412. Y eso va a ser Constantinopla durante más de 1000 años. No va a ser más grande que eso. Una península que tiene por un lado el mar de Mármara, por otro lado el estrecho del Bósforo y por el otro el Cuerno de Oro, con murallas no solamente terrestres, sino que también protegidas por murallas marítimas. Fundada, de acuerdo a lo que algunos dicen, igual que Roma, por dos hermanos. Algunos atribuyen también que Visa habría tenido un hermano gemelo, se habrían peleado, entonces haciendo una especie de paralelo entre la fundación de Rómulo y Remo. La base es de una ciudad cristiana, pero no podemos pensar, ¿no es cierto?, y no podríamos creer que la ciudad desde sus inicios fue totalmente cristiana. El año 313 es el Edicto de Milán, que permite la libertad religiosa, la libertad de culto en las distintas regiones del Imperio Romano. Y esta ciudad es del año 330, entonces es probable, ¿no es cierto?, y vestigios prácticamente no quedan de algunas construcciones romanas o de varias construcciones romanas. En un plano que vemos a la derecha, yo entiendo que a veces los planos son difíciles de entender, pero vemos el hipódromo, que hoy día es un gran espacio vacío, lo que fue en su momento el gran hipódromo, 450 metros de alto. A mano derecha, donde dice Büyük Saray, ese era el gran palacio, el palacio imperial, el palacio bizantino. Ese palacio bizantino fue habitado hasta la Cuarta Cruzada, después se fueron a vivir a otro palacio y estaba en bastante malas condiciones cuando llegan los otomanos. Hoy día se conserva una pequeña parte como el Museo de los Mosaicos, eran 30.000 metros cuadrados originales, hoy día no deben ser más de 500, 800 metros cuadrados los que se conserven en relativamente buen estado. Luego tenemos, ¿no es cierto?, hacia el norte, lo que más adelante va a ser la mezquita de Santa Sofía, la mezquita de Santa Irene, de la Santa Paz,
Y más hacia la derecha, hacia arriba, vamos a encontrar más adelante, y vamos a verlo en otro plano y en otro dibujo, lo que es el gran palacio del Topkapi, el palacio de los sultanes otomanos. Quiero mostrar brevemente algunos de lo que yo considero que es lo más importante del legado que nos va quedando de la época romana, las murallas. Murallas que eran infranqueables, murallas que resistieron hasta 1453, cuando ya la tecnología era diferente, cuando ya la tecnología era distinta, cuando ya habían cañones de otro alcance, y ahí fue uno de los motivos, ¿no es cierto?, de esa tecnología por los cuales Mehmet pudo llegar y pudo alcanzar la conquista de Constantinopla. Y no era una muralla, eran varias murallas. Y también están las murallas marítimas, las murallas que rodean la península completa. Por lo tanto, Constantinopla era un enclave tremendamente defensivo. Podríamos hablar incluso que tenía un potencial de talasocracia, de poderío frente al mar. Y algunos dicen que tenía el dominio y el control de lo que hoy día se llama o se conoce como el fuego griego. Cualquier cosa a la cual le dispararan, cualquier cosa, ¿no es cierto?, cualquier buque que venía, la armada bizantina era invencible. Sin embargo, en tierra, ¿no es cierto?, no tenía ese control ni tenía ese poder, salvo a través de esta monumental muralla para proteger la ciudad. Otro de los hitos importantes, que recién se los nombré, es el hipódromo. El hipódromo de unos 450 metros de largo, que nosotros hoy día, estos caballos que vemos en la parte superior, los vemos en Venecia. Están en Venecia, están en el Museo de Venecia, los que están en la fachada de Venecia son una copia, pero habrían sido sacados durante la Cuarta Cruzada desde el hipódromo de Constantinopla y llevados a Venecia. Gran parte de los tesoros de Constantinopla se encuentran en Venecia de la época medieval y de lo que fue la época de oro, ¿no es cierto? Al lado, otra vista con la columna de bronce serpenteada, hay una exactamente igual en Delfos, en Grecia, en las ruinas de Delfos, y lo que había sido y lo que fue llevado a Constantinopla desde también Egipto. Un obelisco, lo que no solamente es parte, ¿no es cierto?, de Constantinopla, sino que hay muchas ciudades europeas que también tienen obeliscos, porque todo fue parte del Imperio Romano. Y lo que va quedando es el Palacio Imperial, bastante poco, pero sin embargo van a ser los mosaicos los que tienen el gran atractivo, lo que realmente es una cosa impresionante, el rescate de estos mosaicos. Tenemos que pensar que hacia 1920, 1925, cuando se comienza a consolidar la República, ¿cierto?, todo esto estaba en ruinas. Y empieza un trabajo de apoyo, del rescate, de todo lo que son hoy día gran parte patrimonio de la humanidad, bienes culturales, a limpiar y rescatar muchos de estos mosaicos. Pero ¿cuál es la característica de estos mosaicos? Es un mosaico figurativo, es decir, nosotros reconocemos lo que vemos. Y esa es una característica del arte romano, sin duda. Después lo vamos a ver, que con el mundo bizantino es totalmente distinto, y con la edad que pertenece a la Edad Media también. Los mosaicos no son tan pequeños, digamos que cada uno de los mosaicos tiene el tamaño aproximado de, ¿no es cierto?, un cuadrado de matemática más o menos grande, ¿ya? Y están puestos en forma más o menos regular. El mosaico bizantino va a ser totalmente diferente. Pero animalísticos, personas, aquí se ve una pierna, eso va a ser representado. Un arte figurativo, las cosas como son, lo que se ve. Y el otro gran monumento es la que se conoce hoy día con el nombre de cisterna basílica. Las cisternas para guardar el agua. La ciudad muchas veces era asediada, la ciudad era sitiada, y los constantinopolitanos necesitaban agua y no tenían ríos, estaban rodeados de mar.
Entonces el acueducto de Valento era el capaz de llevar agua. Hoy día incluso se cruza ese acueducto, uno pasa debajo del acueducto cuando anda circulando por Estambul, y con unas dimensiones realmente impresionantes. Las tengo acá porque estas cosas, a veces se me olvidan los nombres exactos. 140 metros de largo por 65 metros de ancho, una superficie de 10.000 metros cuadrados, por lo tanto 80.000 metros cúbicos de agua. Con eso la ciudad podía resistir bastante. Se rescata como museo. Yo la primera vez que visité Constantinopla, para circular por la cisterna se andaba en unos botecitos, uno iba de un lugar a otro en botecito. Hoy día ya se puede caminar. Hay partes que tienen agua, pero hay partes que no tienen agua. Entonces, ahí yo diría que esos son los 4 grandes monumentos que están recordando, rescatando y en mejor estado que se mantenga esa cultura romana. Muchas de las columnas que hay ahí fueron incluso llevadas desde Éfeso. Y la Yerevatán Saray, ¿no es cierto? Como basílica. Hoy día también, ¿no es cierto?, las medusas, las columnas que lloran. Hay muchas cosas, ¿no es cierto?, rescatables en un lugar bastante oscuro para recorrer, pero bastante interesante. Bueno, ¿qué es el Imperio Bizantino? ¿Y cómo es este Imperio Bizantino? El Imperio Bizantino comienza siendo parte... Un momento, por favor, que escucho un ruido. Ahí, parece que el ruido pasó. Entonces, el Imperio Bizantino era parte del Imperio Romano Oriental, ¿no es cierto? Era el Imperio Romano Oriental, pero en tiempos de Justiniano emprende un gran trabajo, emprende una gran tarea de poder conquistar lo que había sido el antiguo Imperio Romano. Y es así como va a tener varios barrios o lugares que va a conquistar, incluso llegando hasta la España, a lo que había sido España. Hoy día, en esos momentos, ¿no es cierto?, ya un reino visigodo. A Italia, reino de los ostrogodos. Incluso en Ravenna, incluso la ciudad de Ravenna, en Italia, va a ser una especie de barrio de Constantinopla, con muchos artistas de Constantinopla. Y, bueno, viene una época de oro luego, pero desde el punto de vista mundial, desde el punto de vista, digamos, de lo que está pasando en esos momentos en el resto del mundo, en la parte de la península arábiga va a surgir una nueva fuerza, va a surgir una nueva religión, va a aparecer la figura de Mahoma y el Islam va a empezar a crecer. Primero en Arabia Saudita y luego conquistando parte de lo que eran los territorios sasánidas, que fue un imperio paralelo al Imperio Romano, y luego las partes más abandonadas del Imperio Romano Oriental, lo que hoy día corresponde al Medio Oriente y lo que corresponde también al norte del África, especialmente Egipto, porque por ahí van a llegar los musulmanes. Por lo tanto, el Imperio Bizantino se va a reducir, y se va a reducir bastante. En la época de Basilio logra un cierto esplendor, porque Basilio II, ¿no es cierto?, hacia el año 1000, logra echar incluso a los búlgaros, que se habían tomado una buena parte del Imperio Bizantino, pero al 1204, la Cuarta Cruzada ya termina, ¿no es cierto?, ahí termina ya la decadencia del Imperio Bizantino, y que es bastante triste esta última imagen por el tercer plano, porque vemos que lo que va quedando de Constantinopla, o más bien del Imperio Bizantino, es prácticamente nada.
una parte del Peloponeso, una pequeña parte en Grecia, Constantinopla y un poco más de territorio. Entonces tenemos que pensar que lo que era ese tremendo imperio, lo que era ese imperio romano oriental con un gran poder, se ve prácticamente reducido a la nada. ¿Ya? Tan a la nada, y esta es la ciudad. La ciudad sigue manteniéndose más o menos igual. La ciudad tiene sus mismos muros. La ciudad durante el tiempo bizantino no va a crecer, se va a densificar, va a construir más de 300 iglesias, 300 y tantos monasterios, de los cuales muchos hoy día ya no existen, ya no están. ¿No es cierto? Lo que vemos hoy día son pocos y muchos intervenidos además y despojados de todos sus mosaicos por los otomanos. Aquí nos vamos a esta ciudad bizantina. ¿Cuál es de las primeras obras? Yo pongo aquí una foto de un viaje, ¿no es cierto?, que hicimos hace un par de años de las pasantías UDD, y la foto a mí me gusta mucho porque no hay mucha gente. Logramos sacarnos una foto, parte del grupo, ¿no es cierto?, solamente con Santa Sofía a la espalda. Pero ¿qué es este gran modelo de Santa Sofía y este gran edificio de Santa Sofía? O Hagia Sofía. Ha tenido una larga historia también. La iglesia de Santa Sofía, la Santa Sabiduría de Dios, fue una iglesia paleocristiana, voy a explicar luego lo que eso significa, construida en tiempos de Constantino, a modelo de la arquitectura paleocristiana, de un modelo de basílica, ¿no es cierto?, de eje longitudinal. Pero esa iglesia se va a quemar. De hecho, se van a quemar dos iglesias. Y siendo Justiniano emperador, va a llamar y va a pedir que construyan una iglesia que realmente deje una marca, deje un símbolo, deje un significado muy importante y sea lo que dé a conocer a Constantinopla. Y se va a construir esta nueva Santa Sofía con una base cuadrada, ¿no es cierto?, que va a ser iglesia ortodoxa entre el 537 y 1453, entre 1204 y 1261, mientras estuvieron los venecianos, post Cuarta Cruzada, ¿no es cierto?, tuvo rito latino, y desde 1453 hasta 1931, mezquita. Luego, ¿no es cierto?, eso bajo los turcos otomanos. Luego, ¿no es cierto?, hasta hace 3 semanas atrás, todavía era un museo, hasta el 14 de julio del año 2020, hasta hace muy poco. A partir del 15 de julio de 2020, nuevamente es una mezquita, ¿no es cierto? Eso había sido una promesa del presidente turco Erdogan, por lo tanto ya no tenemos un museo. Ahora, sin embargo, se prometió que se iban a cuidar los mosaicos, todos los cuales estuvieron tratando de salvar durante los últimos 70, 80, 90 años, limpiando y restaurando. Lo que quedan son esos círculos gigantescos. Cada uno de esos círculos, para que ustedes tengan las dimensiones, mide aproximadamente 7,5 metros de diámetro, entonces tampoco es algo menor. La misma cúpula mide poco más de 33 metros. La altura de la iglesia es de 55 metros, ¿no es cierto? Y aquí está lo que yo les quería comentar respecto a lo que es una basílica latina, o lo que normalmente hablamos de planta basilical, en la cual domina la horizontalidad, y una iglesia bizantina ortodoxa de planta central, en la cual domina la verticalidad. Esto tiene que ver con un simbolismo religioso. Esto no es porque sí ni porque a los arquitectos se les ocurrió. Cuando los cristianos, los primeros cristianos, después del año 303 en realidad, viene el edicto de Milán y hay una libertad para poder construir lugares para profesar la fe, se empiezan a construir basílicas. ¿Cuál es el modelo de basílica? El modelo de la basílica romana. Una basílica, un edificio, una especie, hablando hoy día en términos muy contemporáneos, de conservador de bienes raíces, ¿no es cierto?, donde había un magistrado, la figura de emperador, biblioteca, y se resolvían asuntos de tipo comercial
¿no es cierto?, de tipo matrimonios, se aseguraban barcos, y eso estaba junto al foro. Pero cuando se empiezan a construir las iglesias, ¿por qué se va a tomar ese modelo? Porque ese modelo no implica desde el punto de vista religioso nada que pueda ligar al mundo cristiano con el mundo pagano. No se podía tomar un templo romano y convertirlo en iglesia, porque podría haber una confusión, ¿no es cierto? En un momento está la imagen de Juno, después está la imagen de la Virgen o algún santo, o sea que no era posible. Entonces se toma un edificio más bien neutral. Y lo que le importa a ese edificio es que en el exterior estamos en un mundo profano y en el momento de entrar se va mirando al altar, que es el momento, que es el lugar donde se va a consagrar la hostia, ¿no es cierto? Y ese es el lugar y ese es el fin. Ese es el fin de la mirada que tiene que haber. En cambio, y ese modelo sigue hasta el día de hoy. Si usted me puede decir, las catedrales góticas son altísimas, son monumentales, son verticales. Sí, son verticales, uno mira hacia arriba, pero el eje, el foco final siempre va a estar en el altar. Uno puede mirar la monumentalidad que tienen por su altura, pero del punto de vista simbólico, lo que se mira es el altar. Lo que tiene que atraer la vista es el altar. Este dibujo que hay a mano izquierda es el dibujo de la primera iglesia de San Pedro en Roma, que fue demolida el año 1506. Porque ahí Donato Bramante, ¿no es cierto?, en un concurso convocado por el Papa Julio II, lo gana para poder hacer parte de lo que nosotros conocemos hoy día de la Basílica de San Pedro, que comienza siendo de planta central, pero termina siendo a fines del siglo XVI de planta longitudinal o de planta basilical. Entonces prima la horizontalidad. En cambio, en la iglesia bizantina o en la iglesia ortodoxa, prima la planta central. ¿Qué es lo que se busca? Que cuando se entre de un espacio profano al espacio sagrado, la vista no se vaya hacia el ábside, la vista no se vaya hacia el fondo del altar, la vista se vaya hacia arriba. Porque la idea de este tipo de iglesias es que se funde en base a la sumatoria de un cuadrado y de un círculo. Si nosotros pensamos que un cuadrado lo llevamos a un espacio volumétrico, tenemos un cubo. Si una esfera la llevamos a volumen, perdón, si un círculo lo llevamos a un volumen, lo convertimos en esfera. Entonces, y es el cielo. Si juntamos la tierra y el cielo, es el lugar donde se juntan, ¿no es cierto?, donde está Dios. Porque el mundo de los hombres con el mundo divino. Y ese tiene que ser el espacio de la iglesia. Por eso la iglesia bizantina y la ortodoxa acentúan la idea de verticalidad, ¿no es cierto? Y se llaman ese tipo de edificios de planta central. Y eso es fundamental, y eso existe, y eso es hasta el día de hoy. Son conceptos básicos de cómo entender un edificio, una iglesia, ¿no es cierto?, con planta central o con planta basilical. Y vamos al mosaico, porque el mosaico es otro elemento fundamental de la arquitectura bizantina. Porque es un mosaico muy chico, en que prima el oro o el dorado, porque se tiene que iluminar la imagen, pero mucho más allá de iluminar la imagen misma, porque no nos podemos olvidar que las imágenes, especialmente los emperadores y las imágenes, son la imagen de Dios. Entonces hay una transición del icono a iluminar las almas también de quienes ven esas imágenes. Estas imágenes que vemos acá no están en Constantinopla, están en San Vitale, en la iglesia de San Vitale, en Ravenna, pero fueron hechas en tiempos de Justiniano. Lo que pasa es que hoy día en Constantinopla no hay nada, ningún mosaico de tiempos de Justiniano. En cambio, estos quedan. Y por eso se los muestro, porque ahí vemos incluso la imagen de Justiniano. Y ya podemos apreciar la imagen hierática, estática, ya ese elemento figurativo que habíamos visto recién en los mosaicos romanos del Palacio Imperial, acá ya no están. Acá
hay un problema de proporciones, hay un problema de rigidez, hay un problema de estaticidad, porque los valores del mundo bizantino son totalmente diferentes a los valores del mundo romano. El mundo cambia y en Occidente también pasa más o menos lo mismo. Aquí hay unas imágenes de Santa Sofía, ¿no es cierto? Cuando se mira, se contempla esta iglesia realmente monumental, porque lo cierto es que si alguno de ustedes ha estado en Santa Sofía, al entrar, ¿no es cierto?, prácticamente no se sabe para dónde mirar, obviamente hacia la cúpula, pero después entre las columnas se empieza a perder la vista. Esta no es una muy buena foto, pero a mí me gusta porque es una foto panorámica de la cúpula sacada con celular, pero da cuenta de la cúpula y del espacio, ¿ya? En muy pocos segundos, ¿no es cierto? Esas fotos que se sacan rápido, incluso en esa oportunidad estaba con andamio, y ahí uno se puede dar cuenta de la monumentalidad que tiene, donde la cúpula prácticamente parece flotar. Y eso es lo que realmente asombra, eso es lo que va a impactar, ¿no es cierto? De entrar a este espacio y en contraposición a la pesadez, en contraposición a esa dureza que tiene el exterior, el interior de Santa Sofía se levanta y se eleva. En la parte del fondo del ábside, es la parte del fondo donde normalmente está el altar y donde efectivamente estuvo el altar, pueden ver una imagen muy chiquitita de la Virgen. Eso hoy día, que se convirtió en mezquito, está tapado con unas telas, se sacó unos cortinajes y se destapa cuando se tapa durante la oración, cuando los musulmanes van a oración, y se saca, ¿no es cierto?, ese cortinaje cuando la Santa Sofía es visitable por el turista o por el público. Es el único mosaico que en este momento se ha tapado, porque está direccionado hacia la Meca. Entonces por eso fue importante para los musulmanes taparlo. Los demás mosaicos no cumplen con esa condición, por lo tanto se dejaron tal cual. Pero estos mosaicos que nosotros estamos viendo ahora, muchos de ellos se sacaron, se rasparon o se taparon con cal, ¿no es cierto?, durante la invasión musulmana, durante los otomanos, porque los otomanos no permiten la representación de imágenes. Bueno, en algún momento el mundo cristiano tampoco lo permitió y vamos a hablar de eso luego. Aquí tenemos una foto de la imagen de la Virgen, fíjense, hierática, estática, también con la verna, ¿no es cierto?, y prácticamente como sentada sobre joya, parece que se cayera incluso de ese cojín. Pero eso es por una condición también simbólica que se le quiere dar. La condición de aespacialidad y atemporalidad de la figura religiosa. El elemento figurativo, cuando uno hace una representación figurativa, la figura está ahí. Es en ese momento lo que fue representado. En cambio, en la figura religiosa, lo que se quiere transmitir es de una figura que va más allá, que está siempre y que está en todas partes. Por eso se le da esa condicional de aespacialidad y de atemporalidad. Si ustedes se fijan, también hay tres ventanas. Voy a volver brevemente a la de atrás. En la parte inferior, ¿no es cierto?, ustedes pueden ver que hay tres ventanas. Esas tres ventanas tampoco son casuales, o porque era 3 mejor que 2, o 4 mejor 3. No. Simboliza, ¿no es cierto?, la Trinidad, porque por tres luces distintas, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en el interior se convierten en una sola luz. A ver, ¿qué estoy diciendo con esto? Que la arquitectura no siempre es capricho de los arquitectos, como muchos pueden pensar, ¿no es cierto?, como muchas veces puede parecer, sino que la arquitectura tiene un símbolo, tiene un significado detrás y se hace por algo. Acá a mano izquierda, en la parte superior, vemos lo de la deesis, vemos el mosaico de la deesis, Cristo en gloria y majestad. La deesis es siempre cuando está acompañado por San Juan y también está acompañado por la Virgen. La imagen del lado derecho, ahí vemos las tres escenas de dónde está puesto, el tamaño que tiene, ¿no es cierto?, un detalle, y el detalle en el lado donde podemos ver que tiene
de cuando se sacó, en algunas partes que fue sacado y cómo hoy día se está restaurando y cómo se mantiene, el espesor que tiene cada mosaico y el tamaño. Pueden observar ustedes ahí, pueden ver que tiene cada uno de estos minúsculos mosaicos. Y hay algunos de los otros mosaicos también. La perspectiva incluso al revés, ¿no es cierto? Y todas estas imágenes nos dan cuenta de esa aespacialidad y atemporalidad. El ropaje de los emperadores, la riqueza, las joyas. En la que tenemos, en la tercera de abajo, tenemos a la Virgen con el niño, tenemos al emperador Constantino entregándole la iglesia a la Virgen, tenemos al emperador entregándole la ciudad a la Virgen para que la proteja. Sigue el simbolismo. Entonces, la Virgen protectora de la ciudad. En la primera charla de este ciclo, el profesor Sergio Salazar nos mostró, ¿no es cierto?, los capiteles, dórico, jónico, corintio, que son un repetirse, ¿no es cierto?, siempre de la misma manera. Van adquiriendo un lenguaje. En cambio, el bizantino es tremendamente libre, es como el mundo medieval. Entonces, también hay un tema que es interesante de tratar, la libertad que tiene el mundo medieval. En que dos columnas con un solo capitel, estos capiteles trabajados, estos elementos que no responden a ningún orden, que por supuesto que a cualquier griego o romano, ¿no es cierto?, no lo habría podido entender de ninguna manera y tampoco lo habría aceptado, pero son las libertades que tiene el mundo medieval. Este modelo de iglesia se va a repetir y se repite hasta el día de hoy. Aquí tenemos 4 imágenes de estas iglesias de planta central distintas. Una en el Peloponeso, la otra en una isla griega en Santorini, la otra en Lituania y la otra en Rusia. Es un modelo que se va a mantener, es un modelo que acompaña a la religión ortodoxa, porque como vamos a ver en la próxima sesión del próximo martes 18, Rusia va a ser la tercera Roma. Moscú, perdón, va a ser la tercera Roma. Y va a haber el legado, y el legado que se lleva es el legado ortodoxo. Vladimir va a ser bautizado por Basilio II, a cambio de su hermana. ¿Ya? Le va a cambiar a la hermana, ¿no es cierto?, para que se bautice. Ahí el profesor Andrades les va a contar en qué andaba y en qué andaba en ese tiempo Vladimir, ¿no es cierto?, buscando religiones. Y le va a acomodar mucho esta religión. Y le va a acomodar la religión porque es una religión con la cual sus boyardos o sus embajadores se van a quedar asombrados cuando conocen Santa Sofía. Eso fue lo que les va a asombrar. Y va a ser un modelo que se va a repetir luego en toda Rusia, partiendo por Kiev en primer lugar y luego hacia Moscú. No hago clic. Algo. Ahí. Otra pequeña iglesia, San Salvador de Cora, la voy a pasar rápido. Y también fue mezquita, por supuesto, pero es una iglesia muy chiquitita con el mismo modelo de planta central, pero lo que la hace valiosa es los dibujos que tiene. Y esto es el modelo. Cristo siempre en la cúpula, la imagen del Cristo Pantocrator, porque ya no es el Cristo resucitado, la imagen, o sea, no es la del Cristo hombre. La imagen de Cristo hombre es una imagen del 1400, del 1300, ahí recién va a aparecer, cuando se entiende la humanidad de Cristo, pero antes se entiende a la imagen de Cristo como el Cristo Pantocrator. ¿Cierto? En las pechinas, que son estos triángulos con forma circulares que están en la esquina, se va a contar la vida de Cristo y, ¿no es cierto?, ahí van varias otras imágenes que también podemos conocer. Pero ¿qué va a pasar? El imperio bizantino lo tenemos reducido, ¿no es cierto?,
a su más mínima expresión. Más adelante va a ser solamente la ciudad de Constantinopla. Aquí tenemos un mapa de 1422, 1453 es la toma. Y aquí está, la toma de Constantinopla el 27 de mayo de 1463. El asedio de Constantinopla fue, creo que el 6 de abril. Fueron aproximadamente un mes y medio en que los constantinopolitanos resistieron hasta que finalmente Mehmed II, sultán, que solamente tenía 21 años, nosotros ya pensamos, ¿no es cierto?, joven, universitario, segundo, tercer año de universidad, tiene 21 años, se hace con esta tremenda ciudad y lo que queda de ese imperio. Y va a formar un imperio monumental, lo vemos acá en este mapa, pero como nuestro tema es Constantinopla, nos vamos a ver qué pasó en Constantinopla. Constantinopla creció un poco. La parte norte, donde dice Pera, era la parte que durante el Imperio Bizantino vivían los extranjeros. ¿Ya? No pasaban a la otra parte de la ciudad. En cambio acá esa parte se va a agrandar, se rompen las murallas ya no son necesarias y se empieza a construir parte de la ciudad también al lado, ¿no es cierto?, oriental del Bósforo, es decir, en el lado asiático. ¿Y qué es el arte o la arquitectura islámica? La verdad que los islámicos no tienen arquitectura, aquí vemos de todo un poco. Y porque los islámicos, cuando llegan a un lugar, ¿no es cierto?, como fueron pueblos de su origen nómades, no van a tomar un modelo, no tienen un modelo, por lo tanto toman lo que van encontrando. Es así como, ¿no es cierto?, encontramos arcos persas, la mezquita de Córdoba, o lo que vemos en la imagen del medio, aunque ustedes no lo crean, es una mezquita en la ciudad de Xi'an, la antigua capital del imperio Tang chino. Entonces, ¿por qué? Porque toma las formas chinas. A mano izquierda vemos la de Egipto y así, ¿no es cierto?, vamos observando que donde vayamos siempre nos vamos a encontrar con una arquitectura, unas mezquitas con forma diferente. Pero la iglesia de Santa Sofía va a ser un símbolo que se va a repetir. Y aquí tenemos en el primer plano la imagen de la mezquita azul, ¿no es cierto? Luego está Santa Sofía y más adelante podemos ver en la punta el Palacio del Topkapi. Aquí en esta imagen, ¿no es cierto?, la mezquita azul muy similar a Santa Sofía, y todas las mezquitas van a ser construidas de esa misma manera, con la diferencia que van a tener, no tienen un altar, ¿no es cierto?, tiene que estar enfocada hacia la Meca y tienen un patio en el cual se hacen las abluciones. Aquí tenemos una imagen, ¿no es cierto?, uno siempre cree que las fotos son ideales, como una vez lo ve prácticamente en las postales, pero en todas partes del mundo siempre están reparando algún minarete o tienen algo puesto que la obra no se ve como una siempre la habría visto en los libros o en las postales. Aquí vamos a la mezquita, ¿cierto? Y ahí se ve. ¿Por qué se llamó mezquita azul? Se llamó mezquita azul porque tenía muchos mosaicos azules. Pero mosaicos donde ya desaparece la figura humana, donde ya no hay ninguna figura humana, es el elemento abstracto. Ese mundo abstracto viene del mundo de los beduinos, los godos, los germanos también, ¿no es cierto?, de pueblos que son fundamentalmente nómades o seminómades en un principio, que van a tomar en la abstracción un ideal. Y para los musulmanes ese fue un ideal que tomaron para no poder tener que representar la figura humana, salvo en libros históricos. Aquí también son dos épocas distintas de la mezquita azul. Las fotos de arriba son de hace unos 15 o 18 años, cuando no se estaba restaurando, y se pueden ver gran parte de los mosaicos azules. La foto de abajo, la verdad que uno como que podría no encontrarle ninguna gracia, ¿no es cierto?, aparte del grupo con el que estamos, pero sí tenemos porque se estaba restaurando. Y la otra mezquita es la de Solimán, donde está enterrado Solimán el Magnífico. ¿No? Esta foto está tomada desde la Torre Gálata, ahí vemos gran espacio, nuevamente esa idea de planta central, que se la van a copiar, se la van a tomar
a los bizantinos. Y bueno, aquí está enterrado Sulimán. El arquitecto de muchas de estas obras fue un arquitecto llamado Sinan. Fue contemporáneo a Miguel Ángel, para que nosotros veamos más o menos de qué época estamos hablando. Estamos hablando del siglo XVI. Miguel Ángel Buonarroti también es del siglo XVI, y ahí se construye esto. Vean las tumbas, que son totalmente diferentes a la tumba cristiana, incluso a la tumba bizantina. Tienen, ¿no es cierto?, la tumba musulmana, que tiene ese turbante en la parte superior, en la que se ve abajo, y las tumbas de los sultanes están en la parte superior, como una especie de casitas. Ahí está enterrado Lahiruén, y está enterrado, que fue su cuarta mujer, y obviamente también Solimán el Magnífico. Esta vista es desde la mezquita de Solimán. Se ve el Cuerno de Oro a mano derecha, y a mano izquierda, perdón, y el Bósforo a mano derecha, y con estas cúpulas tan propias del mundo islámico. El Palacio del Topkapi, abandonaron, como yo ya les había dicho, el palacio ya había sido abandonado, el Palacio Imperial. Se construye Mehmed II un gran palacio que llega a tener más de 700.000 metros cuadrados, llenos de jardines, en los cuales destaca el lujo oriental, sigue destacando, porque obviamente el mundo bizantino también tuvo mucho lujo, los jardines maravillosos, las salas, los distintos salones, los mosaicos de dibujos geométricos, escritos del Corán, y por supuesto, ¿no es cierto?, las salas del harem, que aquí hay una vista desde el palacio. Pero los palacios van a cambiar. Ahí decía que era hasta, ¿no es cierto?, el siglo XIX, porque llega la conexión con Occidente, y los sultanes se van a comenzar a construir palacios grandiosos a la orilla del Bósforo, con todas las modernidades que el Topkapi no podía entregar. Aquí tenemos el Palacio Dolmabahce, que fue residencia de los sultanes, ¿no es cierto?, hasta que termina el Imperio Otomano. Jardines fantásticos, vistas maravillosas, un lujo. Fíjense que las balaustradas son de cristal, traídos de Rumania y de Bulgaria. Todo es lujo, todo es oro, y una lámpara que tiene en el salón principal, en el salón de baile, que tiene más de 750 luminarias. Era el lujo. ¿Qué otros palacios eran lujosos en el siglo XIX? Pensemos también en Moscú, lo vamos a ver la próxima semana. Lo que es el Hermitage, hoy día es un museo, pero fue un palacio, los palacios de Peterhof, ¿no es cierto? El siglo XIX se llena de palacios. Esto viene desde el siglo XVIII, desde la época del barroco, con lujos, con una suntuosidad que realmente no deja a todo el mundo con la boca abierta, y como yo a veces digo, uno queda con la boca abierta y después no la vuelve a cerrar. Y la salida, nuevamente el contacto con el Bósforo, la puerta, ¿no es cierto?, con el antiguo embarcadero que tenía el Palacio Dolmabahce, y que hoy día punto turístico, por supuesto. Pero también caminemos un poco por las calles. Caminemos por las calles y nos encontramos con esa mezcla moderna de una entrada de metro, una gran plaza que es la Plaza Taksim, con calles con bares, hoy día probablemente muchos cerrados también, ¿cierto? O de repente pasando por una muralla, una casa, se van encontrando y se construye al azar, tanto que una canaleta cae entre la casa, ¿no es cierto?, y la muralla de tiempos romanos, ¿cierto? Antiguos tranvías, que son como turísticos para el recuerdo, pero también microbuses y buses que van de un lado a otro de la ciudad, muy contemporáneos, muy modernos, no soy absolutamente del siglo XXI, la Torre Gálata, de donde se obtienen las mejores vistas de la ciudad, sin duda, porque desde la Torre Gálata lo que se ve y lo que se puede ver, ¿no es cierto?, es Constantinopla misma, lo que había sido Constantinopla. Y bueno, y seguimos con los olores, las comidas, los sabores, los bazares, parte que uno no se puede olvidar.
que no es de la herencia romana, ¿no es cierto?, sino que de la herencia oriental. Esta es una vista de la Torre Gálata hacia el Mar de Mármara, el Cuerno de Oro, y al fondo esa franja de tierra que se ve es la antigua Constantinopla, es la Constantinopla amurallada, la que tenía las murallas marítimas. Esa es Constantinopla. ¿Con qué me quedo yo? A ver, me quedo con mucha cosa, pero hay una frase de Napoleón, yo tengo muchos amigos que me van a criticar probablemente por poner una frase de Napoleón, pero yo en esto le encuentro a Napoleón toda la razón. Dice, si la tierra fuese un solo estado, Estambul sería su capital. Porque Estambul tiene eso, reúne todo. ¿Y con qué me quedaría de cada periodo? Con las murallas romanas, me quedaría con Santa Sofía sin duda, y con el harem del Palacio del Topkapi, que es de un lujo incalculable. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariane. Tenemos hartas preguntas, harta participación del público, principalmente en 2 o 3 temas distintos. Una que es un poco más histórica es, parte de la ciudad de Constantinopla estuvo controlada por los venecianos, cerca de la Torre Gálata que acabas de mostrar. Sí. ¿Qué hay de cierto que los venecianos ayudaron a Mehmed II en la conquista de Constantinopla? No, porque los venecianos muy posterior. Lo que pasa que el poderío latino llega hasta 1261 y la conquista es en 1453. El poderío latino. Ya no está dominada por los latinos, ya no está dominada por los venecianos. Ahora, desde el punto de vista histórico, habría que consultarlo con un especialista, ¿no es cierto?, en la historia ya más detallada de lo que es lo que fue la conquista de Mehmed II. Pero, a ver, Mehmed II se quería hacer, digamos, el mundo otomano ya llevaba desde 1299, ya llevaban más de 100 años circulando por esas tierras. La situación geográfica de Constantinopla es para cualquiera, ¿cierto?, algo tremendamente valioso. Por algo Estambul hoy día quiere entrar, ¿no es cierto?, y hace todos los esfuerzos para poder entrar a la OTAN, porque tiene a Constantinopla. Entonces, ¿quién nos ayudó? Yo creo que más que nada, ¿cierto?, había un decaimiento también del Imperio Bizantino, habían ido perdiendo el poder, fueron perdiendo territorio, y por supuesto hay una nueva tecnología. Y esa nueva tecnología son cañones de largo alcance que van a permitir esto. Perfecto, gracias. La otra pregunta tiene que ver con los mosaicos. ¿Por qué los mosaicos bizantinos son tan rígidos? ¿Y por qué se olvidaron las proporciones grecorromanas en los mosaicos? A ver, vuelvo un poco a lo que ya había dicho, pero lo resumo. Si nosotros pensamos en lo que era el mundo romano, es un mundo que trata de representar a las personas como son. O sea, representan al emperador como es, con sus rasgos. El mundo griego había tenido una idealización. Todas las figuras eran iguales. Si nosotros vemos las figuras del periodo clásico, todos son iguales. El mundo romano, en cambio, no. Tiene esa búsqueda de lo real, con un cuerpo idealizado, pero la búsqueda de lo real. En cambio, el mundo bizantino ya es un mundo cristiano. Y ese mundo, para ese mundo, el simbolismo es fundamental. Representar un símbolo, no lo que es, sino lo que representa. Entonces, ya no importa si son cabezones, si los cuerpos son chicos, si los brazos son largos, porque el valor no está en la proporción de la imagen, el valor no está en cómo la imagen es, sino que en lo que la imagen significa y lo que la imagen representa. Y eso mismo pasa, digamos, en las catedrales góticas o en las catedrales románicas, las imágenes que se ven por fuera, es lo mismo. Hablando de los mismos mosaicos, hay varias preguntas que se repiten de lo mismo. ¿Qué implicancias va a traer el cambio de Hagia Sophia de museo a mezquita? ¿Y cuál es la probabilidad de que no vuelvan a taparse o dañarse estos mosaicos? El daño por la cantidad de gente. Ahora, ¿cuánta gente está entrando a rezar a la mezquita 5 veces al día? O 4, en realidad son como 4 veces al día que están entrando actualmente.
todo lo que eso produce, se mandó a hacer una alfombra gigantesca. Obviamente que puede haber un daño, básicamente porque nosotros como seres humanos, ¿no es cierto?, creamos vapor y ese vapor puede dañar. Ahora, cuando uno piensa en la cantidad de turistas y miles de turistas que circulaban a diario, también en el Museo de Santa Sofía, o en la Catedral cuando era museo, también son miles de personas. Entonces, el cuidado o lo importante es que se siga permitiendo trabajar en las restauraciones, en el rescate de algunos mosaicos y en la limpieza de los mosaicos. Eso es fundamental, pero eso ya son políticas de Estado y políticas que verá el presidente Erdogan. Ojalá no se pierdan, porque la verdad que tener ese piso cubierto de una alfombra gigantesca que se mandó, ojo, a hacer especialmente, se mandó a hacer una alfombra para el día en que se rezó la primera la plegaria del viernes y que estuvo Erdogan. Pero Constantinopla no es la capital de Turquía, la capital de Turquía es Ankara, pero Erdogan viajó a esa plegaria del viernes a hacerla por primera vez. Siguiendo con las preguntas de los mosaicos, preguntan aquí, ¿qué es una imagen pantócrata? El Pantocrátor. El Pantocrátor es la imagen del Cristo resucitado, del Cristo en gloria y majestad. Porque la imagen, y es la imagen de Cristo que se tiene, las primeras imágenes paleocristianas en tiempos romanos, que son algunas ocultas en las catacumbas, lo mostró el profesor Andrade la semana pasada, son de un Cristo prácticamente bastante niño, a veces adolescente, puede confundir incluso con una imagen de Apolo, de un pastor, ¿no es cierto?, imberbe, pero este Cristo Pantocrátor ya es un Cristo resucitado, el Cristo glorificado. Y ese es el Cristo que va a ser durante toda la Media, no solamente en Oriente, comienza en Oriente, pero la imagen se va a llevar a Occidente, va a ser venerado. Hasta que en el fines del siglo XIV, aparezca la imagen de Cristo crucificado, del Cristo en la cruz. Eso es algo nuevo. Eso tiene 500 y tantos años, 600 años. Y eso es post-peste negra, ya que estamos en época de pestes, porque se humaniza la vida de Cristo. Y cuando aparece la historia de Cristo representada en todas sus etapas, como el Cristo niño, el Cristo adolescente, y aparece una representación de el hombre, pero no del Cristo todopoderoso. Hay varias preguntas más, y una pregunta que se ha repetido, yo creo que en todas las charlas, es si puedes recomendar libros sobre el tema. Muchos. A ver, yo recomendaría un libro de Baines, ¿ya? Hay muchos libros, los voy a leer. Norman Baines, El Imperio Bizantino, del Fondo de Cultura Económica. Hay unos libros, don Héctor Herrera Cajas fue un profesor chileno, un gran bicentenista. Él escribió varios artículos y varias cosas en la Universidad de Chile y en el Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neolélicos, entre ellos Dimensiones de la Cultura Bizantina. Los textos históricos, la historia del mundo de la Edad Media. Hay un libro también muy bueno de Philip Scherrer, que es Bizancio, Crónica de un Imperio. Son 2 tomos, ¿ya? Y bueno, el profesor José Marín Riveros también es un gran bizantinista y ha escrito varios libros. Yo tengo uno acá, son textos históricos del Imperio Romano hasta el siglo VIII. También escribió la Crónica de Monemvasia. Es un libro fantástico porque narra la historia cuando los griegos son sitiados en una pequeña isla y van a resistir por años el asedio de los búlgaros. Entonces es fantástico el día a día que se va narrando ahí, son investigaciones que él ha hecho. Pero como algo general, algo muy bueno, yo diría que Norman Baines, El Imperio Bizantino, es un libro clave para entender. Y también depende de las etapas. Hay harta pregunta, está bien intenso aquí el tema de las preguntas. Una puntual dice, existe una pequeña iglesia que tiene pinturas maravillosas
entre ellas una del viaje al exilio de la Virgen embarazada, que si puede repetir el nombre. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Ah, la de Cora. En este minuto, en este mismo minuto, la tengo acá. Esa es muy bonita. Es iglesia, porque San Salvador de Cora, porque además hay una imagen de la Anastasis. La Anastasis es la resurrección de Cristo, y cuando Cristo toma por un lado a Adán y por otro lado a Eva y los saca, ¿no es cierto? Y de alguna manera los saca para puedan redimir el pecado original. Entonces es muy simbólica esa imagen. Y ese simbolismo es el que importa en este tipo de pintura, en estos mosaicos. Y lo vuelvo a repetir, porque no es la figura de un Cristo perfecto, ¿no es cierto? O de un Cristo, por ejemplo, renacentista, ¿no es cierto? Que vemos una imagen preciosa, que también, pero que tienen otro valor. En cambio acá, ¿no es cierto?, es de lo que significa la imagen que hay detrás de. No sé si me entendió la respuesta. Y aquí, de hecho, alguien en el chat también pone efectivamente que ese es el nombre de la iglesia. Una última pregunta para ir resumiendo, para ir cerrando, es, con toda la cantidad de culturas que hay en esta ciudad, y más allá de la arquitectura, ¿qué hace tan especial a Estambul? ¿Qué hace tan especial a Estambul? Bueno, aparte de la mezcla, yo diría que el mar. Yo creo que todas las ciudades, y en este caso el estar rodeado de saber que está el Mar Negro ahí, que hay un estrecho, que estás en Europa y que estás mirando Asia. Es más, no solamente estás en Europa, sino que te puedes tomar el metro hoy día y te vas a Asia a comer y devuelves en la noche, si es que estás alojando en un lado o en el otro. Entonces, esa conexión de sentir que uno puede estar tanto en Asia como en Europa al mismo tiempo, yo creo que es fantástica. A mí eso me cautiva mucho, ¿no es cierto? El poder estar en esta misma torre, que ahora la están arreglando, y poder mirar hacia el mar de Mármara que estamos mirando, hacia el otro lado, hacia el Mar Negro que no se alcanza a ver, pero ahí se ve en esa imagen el Cuerno de Oro, ¿no es cierto? La misma Constantinopla, que se ve toda la punta, toda esa península es Constantinopla. Es un lugar como mágico. Además se come estupendamente bien, ¿no es cierto? Hay unos museos fantásticos, las iglesias son preciosas, las mezquitas también. Bueno, yo creo que es un imperdible. Muchas gracias, Mariana, por esta charla y por este recorrido por la ciudad de Bizancio, Constantinopla y Estambul, nombres que ha tenido a través del espacio y su tiempo. Esperamos que haya sido una oportunidad de aprendizaje para todos y queremos agradecer a las más de 550 personas que estuvimos conectadas a través de Zoom y de nuestra plataforma streaming uddtv.udd.cl, con lo cual hemos podido llegar a personas de todo Chile y también de fuera de nuestro país, porque también tenemos conectados de fuera de Chile. Los dejamos invitados, por último, a la cuarta y última charla de este mismo ciclo, que es el próximo martes 18 de agosto a las 18 horas, con el tema Moscú, 1000 años de la Tercera Roma, que presentará el profesor Eduardo Andrades, que también nos presentó la charla anterior. A quienes quieran volver a ver las charlas, que también era parte de unas preguntas que nos hicieron, lo pueden ver a través de nuestra página uddvecina.udd.cl y también inscribirse en nuestras diferentes actividades y en el próximo ciclo que vamos a tener. Muchas gracias a todos, que tengan una muy buena semana.